Buenas noches, hermanos y hermanas. Un cordial saludo para todas las personas que están en sintonía ya. Quiero saludarles y desear que Dios esté con usted, bendiciéndole. Y yo quiero también agradecer a Dios por esta nueva oportunidad que Dios nos da de estar transmitiendo este programa y analizando la palabra del Señor. Entonces, estoy contento por esta bendición y gracias doy al Señor por este día también que Dios me ha bendecido y me ha dado un cuidado especial. El martes prácticamente estuvimos viendo solamente la palabra siervo, ¿no? Y se me olvidó de haber comentado un poco sobre el apóstol Pablo en sí, una pequeña biografía de su vida, pero ya pasó, que era interesante también. Hoy día vamos a mirar lo que respecta a la designación siervo de Jesucristo. Ya hemos visto que Pablo se presenta, ¿cierto?, como un esclavo, servidor, como un doulos. Aquí ahora vamos a ver siervo de Jesucristo, vamos a verlo también, la designación. Pero primero quiero invitarlo a que oremos, para que Dios nos ayude, o me ayude a mí, para así poder transmitir la palabra del Señor para ustedes. Padre, te doy gracias por esta bendición que tú me das, Señor, esta oportunidad, Señor, esta plataforma, Señor, virtual, para poder llegar a los hogares de tus hijos, Señor, que escuchan tu palabra. Yo te pido, Señor, que todo el auditorio, Señor, que no es mucho, puedan ser bendecidos, puedan recibir una administración a través de tu palabra. Necesito muy en especial, Padre, tu ayuda, la iluminación de tu Espíritu Santo a mi vida, Señor, en este minuto. Me reconozco incompetente, me reconozco, Señor, ignorante frente a esta palabra bendita, Señor, profunda, pero con tu ayuda, Señor, creo en tu ayuda y hablaré, Señor, apoyado en ti, Señor, y esperando tu ayuda genuina, Padre. Prepara el auditorio para que juntos nos gocemos en tu palabra. Te lo suplico a través de Jesús. Amén. Gloria al Señor. La designación del apóstol Pablo, es decir, la presentación, la hemos visto, y vamos a ver ahora, siervo de Jesucristo, ¿no? Vamos a completar esta frase, siervo de Jesucristo. Bueno, la designación siervo de Jesucristo, ya sabemos, esclavo, una persona que estaba completamente entregada al servicio del Señor, es la vocación más alta. Ser siervo de Jesucristo, ser un esclavo de Jesucristo, sabe usted que es la vocación, por no decir la profesión más alta, más hermosa y de dignidad real. Bendiga al Señor, porque somos siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores, de Jesucristo. Los grandes hombres de la historia han sido llamados siervos de Dios, o sea, esclavos de Dios. Los grandes hombres, ¿no? Es el más alto título de nobleza, es el más alto título que puede tener un siervo, un sirviente, un hijo o hija del Señor, porque no tan solo los pastores son siervos, no. Toda la iglesia, todos los componentes de una congregación son siervos, porque todos somos esclavos, porque todos fuimos comprados al mismo precio, porque todos recibimos un llamado diferente unos a otros, pero todos somos siervos de Jesucristo, que al igual que el apóstol Pablo, tenemos que estar al pendiente de Jesucristo, tenemos que estar preparados, dispuestos para servirle al Señor en lo que Él quiera llamarnos o hacernos trabajar.
Ese pensamiento, hermano y hermana, tiene que tener todo hijo de Dios, todo, joven, señorita y de todas las edades, tiene que tener usted ese pensamiento, y al mismo tiempo tiene que haber una buena disposición en su corazón. Escuche bien, si no hay una disposición en su corazón, entonces nadie podrá hacer o entregar un servicio agradable al Señor, porque esto tiene que ser de voluntad. Bendito sea el Señor. Los grandes hombres de la historia, vamos a ver algunos. La servidumbre del creyente a Cristo es una esclavitud, no es una esclavitud cobarde o vergonzosa para nada, sino es una posición de honor, el honor que otorga al hombre los privilegios y responsabilidades de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos bendiga el Señor. Entonces no es una servidumbre para tener vergüenza ante el mundo, todo lo contrario. Nos dignifica a nosotros ser siervo de Jesucristo. A usted lo dignifica el ser siervo o esclavo de Jesucristo. Estar al servicio del Señor de los cielos. Por ejemplo, Moisés. Todos saben quién fue Moisés. Un caudillo, un líder, llamado, elegido por Dios. Hermano, que cumplió una función muy grande, muy importante, y a él se le llamó siervo, así, esclavo. Dice la palabra, y murió allí Moisés, siervo de Jehová. ¿Se notó bien? Murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Ahí tenemos un ejemplo del Antiguo Testamento que ya se usaba la palabra siervo o servidor o esclavo de Dios. Tenemos también a Josué. También él recibió la designación de siervo de Dios. Josué, también una historia conocida que no me voy a ahondar en ella porque son ejemplos que estoy dando solamente. Josué 24:29 dice, después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Aquí tenemos un segundo ejemplo del Antiguo Testamento, que a estos grandes hombres líderes, tremendos hombres, sin embargo, eran esclavos de Jehová, servidores de Jehová, rendidos a las plantas de su amo. Bendito sea el Señor. Estos son grandes ejemplos para nosotros, iglesia, amados siervos del Señor. Nosotros también somos esclavos de Él. Nos necesita el Señor a todos nosotros, pastores amados, a tiempo completo. La mies es mucha, hay mucho trabajo en la obra del Señor. Falta tiempo. Nos bendito sea el Padre, nos ayude, nos dé fuerza y amemos este llamado especial que usted tiene. David, un rey, un tremendo rey. Sin embargo, se mira y se dice en la Biblia que fue nada menos que un siervo de Dios, un servidor, un esclavo. Siervo es el original esclavo. Dice la palabra en 2 Samuel capítulo 3, verso 18. Ahora pues, hacedlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo, por la mañana de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Dios mirando a David como siervo de él, como servidor. Bendito sea el Señor. De la misma manera Dios nos mira a nosotros hoy día. Los profetas eran llamados siervos de Dios también.
Amós, porque nos hará nada Jehová, o no hará nada Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a su siervo. Está hablando de los profetas, ¿no? Entonces, y los profetas también eran siervos. Entonces, los creyentes, los cristianos de hoy día, son designados o somos designados siervos de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así que tome esta designación porque es suya. Normalmente en el pueblo pentecostal se le llama siervo a los pastores solamente. No. Todo el pueblo evangélico, usted es un siervo de Dios. Siervo de Dios no está solamente apuntando a un ministerio, sino a todo creyente que sirve al Señor, que está dispuesto a servir. Por lo tanto, usted tiene que cumplir el papel de siervo. Usted puede ser un dulo, ¿no? Puede ser un juperete, puede ser también un ayo o también puede ser un euconomo. ¿Cuál le gustaría ser? El más liviano. Todos son buenos. Estos 4 tipos de esclavos que habían en los tiempos apostólicos y antes de estos mismos 4 ministerios, o sea, esclavos, hoy tienen que estar en la viña del Señor, en la iglesia del Señor. Y también, si hilamos un poco más fino, podríamos decir que hoy estos 4 tipos de esclavos, de siervos, también están muy apegados a los ministerios que Dios erigió para construir la iglesia espiritualmente, para edificar a la iglesia espiritualmente. Pablo era un apóstol, pero sin embargo dijo: yo soy un esclavo dulos, un esclavo garzón, un esclavo que alimento el rebaño. Bendito sea el Señor. Todos no podrán ser de este tipo de siervos, obviamente. Todos no podrán ser pastores, pero sí todo el mundo cristiano puede ser un juperete, puede ser un esclavo que rema, que está dispuesto, hermanos, a trabajar para que su congregación rinda, avance, crezca. Bendito sea el Señor. ¿Sabes tú? Para que una congregación surja y crezca, va a depender de la colaboración de usted. Usted va a depender que la iglesia y que las almas lleguen. Va a depender mucho, mucho de cada integrante de la iglesia o de la congregación. ¿Se imagina usted que en un año una congregación de 50 personas se gane un alma por año? Son 50 personas más en un año. Llegaríamos a fin de año a 100 cristianos o hermanos en una congregación. ¿Pero qué no hace? Eso es una manera de ser esclavo, esa es una manera de ser servidor. Bendito sea Dios, nos ayude, sigamos adelante. Vamos a ver, estamos solamente en el verso 1. Vamos a ver ahora, dice, llamado a ser apóstol. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Qué lindo esto. Usted sabe que apóstol viene del griego apostoló, que significa enviado. Un apóstol es una persona que Dios ha enviado. El apóstol es un ministerio, un llamado exclusivo de Dios. No es un llamado que el hombre le puede hacer a otro hermano para constituirlo apóstol. Todos los ministerios son llamados por Dios y hay un trato. Tiene que haber un trato muy especial y una seguridad en cada persona cuando está llamado a un ministerio. Claro que sí, tiene, de otra manera no es. No puede, no hay otra manera. El apóstol, un vocablo que se usaba para describir
también la relación de un hombre con Dios. Un apóstol prácticamente era un representante en aquellos tiempos, era un representante, era un embajador, era una persona enviada, ¿sí? Como es un embajador hoy día, una persona que representa a su país en otra nación. Nos ayude el Señor. Para ser apóstol en esos tiempos, el medio religioso, escúcheme bien lo que voy a decir, porque hoy día hay mucha confusión con el tema del apóstol, del ministerio. En esos tiempos, para ser apóstol, el medio religioso exigía tres cosas muy importantes. Si no las tenía, no era prácticamente un apóstol. Primero, tenía que haber sido discípulo de Cristo. Primero, los 12 apóstoles primero fueron discípulos. Segundo es que esos discípulos tenían que haber recibido una instrucción de su llamamiento, es decir, tenían que haber sido instruidos por Jesucristo. Los 12 apóstoles fueron instruidos a los pies de Jesucristo, estuvieron en la escuela más grande que existió. Los 12 apóstoles, escúcheme bien, recibieron una teología más clara, más profunda y más importante que la que todo lo que hoy día los institutos pueden entregar. ¿Por qué razón? Porque el dueño de la teología, el maestro de los maestros, lo instruyó. Nos bendiga el Señor. El segundo que pedían ellos como requisito era haber sido instruido por Dios, o sea, por Jesucristo. Tercera requisito era haber sido testigo ocular de la crucifixión, muerte de Jesucristo, resurrección de Jesucristo y ascensión de Jesucristo. Recién entonces esa persona era aceptado ante el medio religioso como un apóstol. Usted podrá decir ahora, pero Pablo no las tenía. ¿Cree usted? Por eso es que Pablo dijo, yo soy el más pequeño. Pablo no tuvo presencialmente clase con Jesucristo, no las tuvo. Por eso es que él se designa y por eso es que el medio religioso costó tanto para que aceptara el apostolado de este gran hombre de Dios. Por eso es que en muchas de sus epístolas él hace una tremenda apologética, ¿sí?, frente a su llamamiento. Yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Siempre lo dijo él, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Dios me llamó. Nos bendiga el Señor. Pablo tuvo una preparación espectacular. Aunque no tuvo presencialmente con Jesucristo, pero estuvo en una escuela que los discípulos no la tuvieron, que fue la escuela de Gamaliel. ¿Se fija? Tuvo un llamamiento que los discípulos no lo tuvieron. Jesucristo mismo, cuando él iba camino a Damasco para apresar a los creyentes, Jesucristo mismo le habló y él escuchó la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Jesucristo. Entonces sí, podríamos decir que claro que sí, él también tuvo mucho que ver con los requisitos. Nos bendiga Dios. Pero esto tiene que quedar muy claro.
Si nosotros analizamos el trabajo de los apóstoles, los 12 apóstoles, muy especial el trabajo del apóstol Pablo, ese era un trabajo de un apóstol enviado fuera. Pablo, ¿qué es lo que hacía Pablo? Iba a un lugar, predicaba el evangelio, se quedaba ahí, erigía una congregación, dejaba funcionando la congregación, luego dejaba un encargado, se iba a otro lugar, hacía lo mismo. Ese es un trabajo de un apóstol. Nos bendiga Dios. 3 verdades pertenecen al ministerio apostólico. El pertenecer a la persona que lo envió, Jesucristo. Ha sido misionado por Él. Posee la autoridad y el poder de la persona que lo envía, requisito que el medio exigía para ser reconocido como apóstol. Los apóstoles fueron testigos oculares del ministerio terrenal de Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, requisito para ser aceptado ante los demás como apóstol. Requisito que Pablo no cumplía ante los demandantes. En el caso de Pablo se debe a un hecho muy particular, muy particular. Creo que el único hecho. Jesús había elegido a los 12 para ser sus apóstoles. Pablo reclama que fue agregado a ellos. Bendito sea el Señor. Eso tiene que ver con llamado a ser apóstol, ¿no? Hoy día está, como le dijera, de moda, está en boga esto de ser apóstol. Ya el título de pastor ya le quedó chico a algunos. ¿Sabe cuándo yo aceptaría un apóstol y le haría una venia? Siempre y cuando esa persona que se dice ser apóstol haga el trabajo que hicieron estos, ¿no? Que viajen por el mundo, que prediquen, que levanten congregación, que sigan y sigan levantando congregación. Eso, si hay alguien que cumpla eso perfectamente, yo en mi caso, yo dijera sí, tiene ministerio de apóstol, ¿no? Nos ayude el Señor. No está, como le dijera, categóricamente que podríamos decir que este ministerio de apóstol continúa, ¿no? No tenemos un asidero teológico contundente, bíblico, potente, poderoso para decir este ministerio continúa. ¿Por qué los apóstoles últimos, ellos no nombraron más apóstoles? ¿Por qué Juan, que fue el último que vivió, por qué no eligió a otro apóstol? No se vio ninguno más. 100 años, prácticamente los últimos, el primer siglo, al final, no se vieron más apóstoles, ¿no? Nos bendiga Dios, hermanos. Pero yo no estoy para juzgar, ni nadie puede juzgar, ¿no? Pero si miramos la Escritura, es ella la que nos da la palabra final, ¿no? Algunos piensan que ser apóstol es más que ser pastor. Lo contrario. Un apóstol, el pastor tiene más responsabilidad que un apóstol. ¿Por qué? Porque el pastor es que está a cargo del rebaño. El pastor es el que instruye al rebaño. El pastor es el que está ministrándole todo el tiempo al rebaño, ¿no? Entonces, el ministerio del pastor es importantísimo hoy en las iglesias. Cada congregación es necesario que haya un pastor para que los instruya. Y muchas veces nosotros como pastores tenemos que cumplir la función o el papel o los ministerios pastor y maestros.
Un pastor perfectamente puede ser maestro. Note bien la conjunción, pastor y maestro. Puede que sea también un ministerio aparte, pero puede que sea también que el pastor tiene que ser maestro. Claro que sí, porque el pastor es que tiene la responsabilidad de entregar la contundencia bíblica y llevar al rebaño, a la congregación, por el camino correcto, a través de la Escritura. Bendito sea el Señor. Entonces, el ministerio del pastor no es un simple ministerio. Por eso yo les sugiero a todos los pastores que escuchen que hay que prepararse, porque hay un pueblo que quiere escuchar palabra del Señor, que quiere oír voz de Dios. Ya no es el tiempo de estar predicando cuentos y sueños y visiones. Ha llegado el tiempo que tenemos que entregar contundencia bíblica y hablar verdad, 100% verdad, no mezclada con mentiras o engaños o tradiciones. Nos bendiga el Señor. Por eso es que el trabajo del pastor es un trabajo que no tiene descanso. Se lo digo por experiencia, no tiene descanso. Si usted quiere, puede estudiar toda la noche y todo el día y nunca va a llegar a tener un acabado conocimiento, porque este libro es muy, muy profundo, demasiado profundo para nuestra mente tan finita. ¿Se fija usted? Un pastor que se prepara para entregar un conocimiento bíblico es la persona que asume la responsabilidad de esclavo, de siervo. Es la persona que toma y considera a la congregación, y cuando un pastor se prepara para ministrar a su iglesia, ¿qué es lo que está haciendo? Está respetando a los que están frente de él. Lo está tomando en serio en cuanto a la administración de la obra del Señor, la enseñanza de la palabra. Tercero, es apartado para el Evangelio. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, por Dios. Pablo fue apartado por Dios, llamado por Dios, no por hombre. Todos los ministerios tienen que venir de Dios, todo tiene que venir de Dios. Para que no tenga un fracaso. Cuando Dios llama a una persona, a un ministerio, si Él lo llamó, lo va a bendecir, lo va a sustentar, lo va a mantener. Me estoy refiriendo a la parte espiritual. Lo va a mantener en pies. Es decir, por Dios, mucho tiempo antes de su llamado y conversión, Pablo fue destinado por Dios para realizar una importante misión, la principal de su vida, anunciar el Evangelio. Si hay alguna, hermano, alguna designación más grande y más alta, es esta: ser portavoz de una nueva noticia, ser portavoz, y más en estos tiempos críticos, en estos tiempos complicados, en estos tiempos de turbulencia religiosa, de turbulencia teológica. Es aquí donde Dios necesita hombres dispuestos y preparados para que presenten la única verdad, hermano, a un mundo que sin duda está en un laberinto, escuchando tantas cosas religiosas, pero no todo contiene la verdad. Nos ayude y les ayude el Señor a todos los pastores que hoy se preparan para llevar una palabra cristalina, pura, a un auditorio que realmente necesita.
Nadie puede ser servidor de Cristo a menos que esté sometido a la esclavitud de Cristo. Note bien, nadie puede ser, hermano, servidor de Cristo a menos que no esté sometido a la esclavitud de Él. No. Tiene que haber un sometimiento a Cristo para que pueda ejercer bien el ministerio. Bendito sea el Señor. Y todo esto, hermano, todo esto tiene que ver con las demandas del discípulo, del esclavo, del servidor. La designación esclavo, la designación siervo de Jesucristo, el ser llamado a ser apóstol, ser apartado para el Evangelio de Dios. Todo esto tiene que ver con las demandas de un creyente, de un discípulo, de un ministro, de un obrero, de un pastor, de un evangelista. El sometimiento, hermano, en el Señor es un requisito importante para nosotros los ministros y para la congregación en general. Un sometimiento a Dios como estaba el esclavo sometido a 100% a su quirio. Yo y usted tengo que estar sometido también a mi autoridad máxima y luego a la autoridad superior y suprema que está en los cielos. Tiene que haber una conexión y un sometimiento y hacer todo de buena voluntad, aunque muchas veces no es fácil. Esto de ser apartado es importante. ¿Cuántos siervos de Dios han tenido que dejar sus trabajos? Muchos siervos de Dios que son profesionales y han tenido que dejar su profesión porque han entendido y han comprendido que este llamamiento ha sido de Dios y están plenamente seguro que tienen que hacerlo. ¿Se da cuenta usted? Y apartado para el Evangelio tiene que ver también de ese llamamiento del esclavo, que lo llamaban, lo remataban y lo colocaban en un cierro y ahí estaba, sin poder tener acceso a la sociedad, ni contaminarse, ni siquiera visualmente, porque no tenía a quién, con qué, si estaba apartado. También tiene que ver apartado para el Evangelio. Esta palabra apartado también viene luego de la palabra santo, que viene de ser apartado, pero más adelante vamos a ver eso. Quiero que miremos también a grandes rasgos. Como dije, todo esto tiene que ver con la demanda del discípulo, del seguidor. Jesús dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El ejemplo lo tenemos en Jesucristo como siervo. Él dejó todo, se despojó, se vació y vino a ser un siervo. Se humilló a lo más bajo. Es el ejemplo más macro, más grande, más categórico que tenemos, Jesucristo. Pablo dejó todo, tomó su cruz. Tomar la cruz significa seguir a Cristo a pesar de todo y sufrimiento. La cruz tiene que ver con renuncia. La cruz de Cristo, cargar la cruz de Cristo, tiene que ver, hermano, en el Señor, con estar dispuesto a sufrir cualquier cosa por la obra de Jesucristo y seguir a Cristo. La cruz de Cristo significa muerte, una muerte al viejo hombre, una renuncia. Y el discípulo de Cristo, el siervo, el esclavo, el juperete, el doulo, el ayo, el euconomo, el pastor, el evangelista, el misionero, hermanos, tiene que haber primero un sometimiento. El discípulo demanda primero una renuncia. El ministro
lo primero que es hacer o tiene que hacer es renuncia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este fue un llamado de Jesucristo cuando comienza a llamar a sus discípulos. Al que cobraba impuestos, al que tenía las reses, que pescaba, los llamó. Dejen todo, síganme a mí. Oh, bendito sea Dios. Es una renuncia, no tan solo, hermanos, muchas veces al mundo, es una renuncia sin duda al mundo, a la vida que se llevaba antes. Y muchas veces esta renuncia tiene que ver también muchas veces con dejar la comodidad de la casa, la comodidad del hogar, y muchas veces incluso dejar hasta la familia porque Dios te envía, porque Dios te está llamando. Nos bendiga el Señor. No, yo no estoy tratando de sembrarle pánico ni miedo a los que están deseando esto. No, es la palabra del Señor Jesucristo. Dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Negarse significa entregar mi voluntad a Dios. Y no tan solo los ministros o los que tienen ministerio tienen que renunciar, todo el mundo cristiano tiene que renunciar. No tan solo Pablo tuvo que renunciar a su cultura, a su conocimiento y a todo. Todo el mundo cristiano tiene que renunciar. Si usted quiere seguir a Jesucristo y ser un discípulo de Cristo, lo primero es renunciar a todo. Nos bendiga el Señor. No solo el pastor tiene que muchas veces renunciar para comenzar a vivir una vida a veces inferior a la vida que llevaba antes. Yo creo que todos los pastores tienen esa experiencia de sufrimiento, muchas veces de escasez. Claro que sí, porque a veces es necesario. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, y mujer e hijo, y hermanos y hermana, y aún su propia vida, no puede ser mi apóstol, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi pastor, no puede ser nada. Aquí hay un texto que amerita una aclaración. Dice: aborrecer a su padre y a su madre. Esto no se puede entender literalmente. Yo no puedo aborrecer, lo contrario. El Señor a mí me ordena que yo tengo que amar aún al enemigo. Entonces alguien podría decir: entonces la Biblia se contradice. No, no hay contradicción. Aquí la palabra aborrecer significa amar menos. Dejar a esto en segundo lugar y Dios en primer lugar. Es decir, que tu escala empírica esté puesta en condiciones. Primero Dios, después familia. Nos bendiga el Señor. No se trata que usted tiene que aborrecer a su mamá, a su papá, a su hermano, a su hermana, no. Se trata que siempre Dios tiene que estar primero en todo. Y yo voy a insistir en esto. Quizás usted estará pensando: pero eso para el pastor. No. Usted también, hermanos queridos, tiene que también, primero Dios, amar a Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea Dios. Si así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchas veces será necesario renunciar, como dije, algunos a sus comodidades, a sus buenos empleos, a sus buenos trabajos con un buen ingreso. Yo tengo un amigo capitán de carabinero, ganando en esos tiempos más o menos 2 millones de pesos.
Estoy hablando de unos 5 años atrás. Parte baja, 2 millones de pesos o más. Y el Señor lo llama al pastorado. De niño. El niño de niño recibió el pastorado, pero se fue a la escuela y le fue bien. Egresó y ya llevaba el grado de capitán, ya próximo a ser mayor. Lo llamó el Señor y aceptó. Llegó el momento que él aceptó el pastorado. Toda la congregación de toda parte lo proclamó y él aceptó porque tenía el llamado. Pero él quiso seguir ejerciendo su profesión, su carrera militar. Pero llegó el momento, no mucho tiempo después, que el Señor le dijo: yo te quiero a tiempo completo. Y tuvo que hacerlo. Renunció a su carrera y se dedicó a 100% a la obra del Señor. Eso es, se explica la palabra. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo, quizás no es para todos, pero hay casos, sí, que Dios lo va a permitir. Bendito sea el Señor. Nos ayude Dios. El apóstol, el que tiene un llamado, el que es apartado para el Evangelio y el que es apartado porque tiene un llamado especial, exclusivo, primero es renuncia a la vieja vida, a la vieja forma de vida, para tomar y vestirse con esa vestimenta nueva, ¿cierto? Y ser exclusivo seguidor de Jesucristo. Y luego viene también acompañado a esto lo que se llama sufrimiento. Como dije cuando comencé esta carta, dije que el apóstol Pablo era una persona que estaba dispuesto a sufrir y le dice a los hermanos de Filipo: haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, es decir, dispuesto a sufrir. El cristiano, no tan solo el ministro, no tan solo el creyente que fue apartado para un ministerio, sino que usted también, hermano en el Señor, que pertenece a una congregación, usted también fue llamado al Evangelio. Lo mismo. Por lo tanto, estas cosas que estoy diciendo no es tan solo para los ministros, sino que para toda la congregación. Alguien me podrá decir o podrá refutarme: pastor, pero usted es puro ministerio. No. La renuncia es para todo servidor de Cristo. Sufrimiento. Pablo le dijo a Timoteo: tú pues sufre penalidades como ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Todos nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir penalidades como un soldado que va al combate y va a conciencia y va sabiendo si puede volver vivo o puede yacer o puede volver convertido en un cadáver, pero va. Nos bendiga Dios. Hermano en el Señor, nosotros aquí en nuestro amado país Chile tenemos que agradecerle, pero muchísimo a Dios. Tenemos que ser muy agradecidos a Dios, porque hasta aquí, hasta hoy, en nuestro Chile no ha habido persecución a la iglesia. Hemos sufrido lo mínimo. No sabemos realmente de un sufrimiento como otros siervos de Dios o como los primeros cristianos del primer siglo. Y como muchos siervos de Dios en otros continentes han sufrido. Entonces tenemos que ser agradecidos de Dios. Y esto tiene que impulsarlo a nosotros a rendir una adoración al Señor, una gratitud por todo lo que Dios nos ha dado en cuanto a bendición, una paz social. Es cierto que ha habido efervescencia política, movimientos sociales, es cierto, pero ¿cuánto? Reciente, pero de ahí atrás un tiempo larguísimo de prosperidad y de paz social. Disturbios van a haber siempre, claro que sí.
Hermanos, es importante estar dispuesto a sufrir. Tercero, el llamado al apartamiento del Evangelio también implica una separación o una santidad. Dice, por lo cual salid en medio de ello y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La separación tiene dos implicaciones: separación física y separación espiritual. No toquéis lo inmundo. Y separación espiritual. Es decir, la separación física, Jehová le dijo a Israel: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Este era un llamado a Israel, a su pueblo, que salga de Babilonia misma, de su costumbre, de su pecado, de su paganismo, de su idolatría. Que sea un pueblo diferente, que cumpla los propósitos de Dios. Hermano, usted tiene que cumplir, iglesia del Señor, congregación del Señor, tenemos que cumplir los propósitos de Dios o que Dios tiene para con nosotros. Y uno de los propósitos, hermano, por decir alguno, es que nosotros somos la luz del mundo, también somos la sal de la tierra. Esos son propósitos que nosotros tenemos que tomarlo y hacerlo. Una separación. La separación física. En cuanto a la separación física, el creyente debe apartarse del sistema inmoral del mundo y de concesiones impías. Santiago 4:4, Timoteo 3, del 1 al 5. Por tiempo no lo voy a leer. ¿Se fija? Entonces dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio. Estamos viendo esto, apartado para el Evangelio. La demanda que tiene el llamamiento de Dios, no tan solo para los ministros, sino que esta demanda es para todos sus fieles, para todos aquellos que quieren heredar la vida eterna. Para ellos y para nosotros son estas demandas. Por eso les dije al principio que estudiar y hacer exégesis en este libro de Romanos es un libro que va a enriquecernos mucho y va a hablarnos Dios, no el hombre. No nos habla el hombre, nos habla la Biblia a través de una pequeña y simple exégesis. Qué importante hacer esta labor, este trabajo. Hay que apartarse del sistema inmoral, de concesiones impías, de todas estas cosas que pueden dañar la buena salud espiritual. Santiago 4:4 dice, oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Se da cuenta usted? Tómele asunto a esto. Cualquiera que quiere ser o se constituye amigo y se amista con el mundo, se enemista con Dios. Esto no quiere decir que yo y usted tengo que vivir en Castro o meterme debajo de un búnker para no tener contacto. Esto no está indicando que yo tengo que odiar al mundo. Esto está indicando que yo no tengo que practicar o llevar la vida que ellos llevan, y en vez de llevar esa vida impía, yo tengo que llevar una vida diferente como apartado, y de esa manera el cristiano alumbra. Nos bendiga el Señor. De los hermanos que andan desordenadamente también. Muchas veces hay más comunión con los hermanos que andan desordenadamente, de esos que causan divisiones. El que se aparta para el Evangelio de Cristo tiene que tener una renuncia, y estamos hablando de renuncia ahora. No me he salido para nada del tema. Son las demandas, ¿cierto?, que exige el ser llamado
con o sin ministerio. Disculpe un poco. Quizá cuánto tiempo vamos a estar en esta epístola, hermano. A ver, de los hermanos que andan desordenadamente, las demandas del discipulado que fue llamado a ser y pertenecer al Evangelio. Dice la palabra en segunda de Tesalonicenses 3:6: pero os ordenamos, hermano, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Así de simple. Así de simple. Apartarse. O sea, no aprobar su vida, su comportamiento, para nada. Tú te puedes sentar con él, obviamente, en tu iglesia, en tu congregación, sí, ni un problema. No significa que tú tienes que estar de aparte. Allá los más buenos y acá los menos buenos. No. Como es normal en la iglesia de corte pentecostal, las hermanas a un lado y los varones allá. No, son costumbres que no debe ser, ¿no? Ojalá que el matrimonio esté ahí con su familia junto. Gloria al Señor. De lo que causan divisiones, también el ministro, el llamado, tiene que apartarse. Más os ruego, hermanos, que os fijéis de lo que causan división y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis. No bendiga al Señor. Segundo, la separación espiritual. Qué importante, hermanos. Aquí me referí, no solamente hablamos de apartarse en cuanto a lo físico, ahora lo espiritual. La separación espiritual tiene que ver con la limpieza interior, es decir, la santidad o la consagración. Limpiado primeramente lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Limpiar lo de adentro significa expulsar del interior, es decir, de la mente, el engaño, la mentira, el odio, el rencor, la soberbia, la desobediencia, la morbosidad, el altivez, el orgullo. Todas estas cosas tienen que ser expulsadas, arrojadas lejos del que ha tenido el llamamiento, tanto para ministro o para ser salvo y pertenecer a esta gran familia de Dios. Es esto. Bendito sea el Señor. Se da cuenta como una frase, una palabra puede hablarte un día entero si quieres. Lo que pasa es que muchas veces se lee el texto muy rápido y no se detiene a pensar y qué quiere decirnos. Cuando usted se comienza a pensar de esta forma, tú vas a permitir que Dios realmente te hable lo que quiere decir ahí. ¿Qué significa apartarse para el Evangelio? Bendito sea el Señor. ¿Sabe usted que caramba que nos falta? ¿Cuán lejos estamos, hermanos y hermanas, joven y señorita? ¿Cuán lejos estamos de llevar realmente una vida como cristiano? ¿Cuán lejos estamos de vivir una realidad como hijo o hija de Dios? Estamos a distancia todavía. Y el Señor nos sigue dando tiempo, ¿Qué esperamos entonces? Bendito sea el Señor. Si aquí estuviera llena esta congregación, este asiento, yo le podría preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes han sido llamados al Evangelio? Yo estoy seguro que todos los que podrían estar acá, dirían, sí, amén, yo fui llamado al Evangelio. Bueno, si usted fue llamado al Evangelio, estas son las demandas para usted y para el que habla. Bendito sea Dios. Vamos a pasar a otro punto.
para avanzar un poco. La declaración de Pablo sobre Jesucristo, el capítulo 1, del verso 2 al verso 7, la declaración de Pablo sobre Jesucristo. Vamos a tomar la Biblia. Dice el verso 2, que él había prometido antes de sus profetas en las Escrituras, se refiere a Jesucristo, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe de todas las naciones por amor a nosotros. Qué tremendo, hermano. No sé si usted le toma asunto a esto, pero yo le estoy tomando una tremenda importancia a este verso que le estoy leyendo. Y me está viniendo a mi mente una tremenda iluminación que jamás no había pensado, que jamás antes había pensado. Voy a leer el verso 5 del verso 4, que fue el verso 5. ¿Por quién recibimos la gracia? Note bien, ¿por quién recibimos la gracia, la salvación o ministerio, lo que sea? Todo es gracia. La gracia de Dios es Jesucristo primero. El número 1 de la gracia es Jesucristo. Y el apostolado, el ministerio, para la obediencia. Fuimos llamados para obedecer, no para pelear, no para discutir, no para mirarnos mal, no para juzgarnos. Fuimos llamados con o sin ministerio. Nuestro llamado es a obedecer. ¿A quién? Al Señor, a Dios, a Jesucristo, a su palabra, a los líderes, finalmente a nuestros gobernantes. Bendito sea el Señor. De todas las naciones por amor de su nombre. Hay que obedecer por amor. Esta es una obediencia voluntaria. Como dije el otro día, Dios no atropella tus decisiones. Si tú quieres, haz lo que quieras. Cuando estudiamos los últimos capítulos del Apocalipsis, lo vimos claro. El que sea injusto no importa, siga si quiere. Pero el que santifica, hágalo más. El verso 6, entre los cuales estáis también vosotros. Todos los hermanos de Roma estaban implicados. Toda Europa estaba implicada. Esta carta iba dirigida a los romanos, Europa, pero también a los españoles, porque Pablo estaba preparando el camino para ir a España y luego pasar a Roma. Bendito sea Dios. A la obediencia, entre las cuales también estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser del Salvador ungido. Eso significa Jesucristo, Salvador ungido, Salvador entronizado. Bendito sea el Señor. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Qué espectacular es esto. Bueno, vamos a ver, voy a usar mi bosquejo un poco. La declaración de Pablo sobre Jesucristo. Dice que fue anunciado primero por los profetas. Usted sabe que en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15 está el primer anuncio sobre o hacia la persona de Jesucristo, la simiente de la mujer, Jesucristo sufriente, Jesucristo triunfante, Jesucristo vencedor,
Jesucristo, dador de la vida, está ahí en ese verso, en esa joya, en esa joya literaria, el verso 15 del capítulo 3 de Génesis, que era del linaje de David, declarado hijo de Dios. Los dos títulos, descendiente de David e hijo de Dios, indican la humanidad y la humillación de Cristo. Note bien, aprenda esto. La designación hijo, o sea, del linaje de David es una, y la otra es hijo de Dios. Linaje de David e hijo de Dios. Estos dos títulos, descendiente de David e hijo de Dios, indican la humanidad, la encarnación, y por ende los sufrimientos, y por ende el sometimiento de Jesucristo, y por ende el rendimiento voluntario de Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Y por ende dejó todo y se vino a vestir de este ropaje antrópico humano, por amor, voluntariamente. Gloria a Dios. A la humanidad y la humillación de Cristo. Esos dos títulos o dos nombres tienen que ver con la encarnación y la humillación de Jesús, por amor a nosotros. Tiene que ver con la divinidad y exaltación de Cristo, Hijo de Dios. Pablo no quiere decir que a través de la resurrección Jesús fue hijo de Dios, sino que por medio de ella se manifestó como tal, como afirmaban los gnósticos. Los gnósticos, el gran problema de la iglesia del primer siglo fue con los gnósticos, que denigraron la divinidad de Cristo. Nos bendiga Dios. ¿Se fija usted? Avancemos, versos 8 y 9. Vamos a ver ahora la gratitud de Pablo. Había en Pablo una gratitud extraordinaria, una felicidad, hermano, en el Señor tremenda. ¿Y por qué venía esta gratitud? ¿Cuál era el motor? ¿Cuál era la causa que Pablo se sentía tan feliz por esta razón? La gratitud de Pablo. Finalmente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Estamos? Entonces la gratitud de Pablo se debe a la fe divulgada. Cuando hablamos de fe divulgada, estamos hablando del testimonio como tal, del anuncio del Evangelio, del anuncio de Jesucristo. El testimonio de la iglesia. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a vosotros, a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bendito sea el Señor. La fe de ellos era el creer en el Evangelio, el haber creído en Jesucristo como único Salvador, por ende una renuncia al mundo, ¿sí? Y una entrega absoluta al Evangelio de Jesucristo. Eso significa fe. No era que los hermanos de España estaban diciendo, oh, que tienen fe los hermanos que resucitaron un muerto. No. La fe divulgada tiene que ver con el testimonio de que ellos proclamaban acerca del Evangelio y de Jesucristo y del cambio que ellos tuvieron, y por ende, repito, la renuncia a todo el formalismo religioso de aquellos tiempos, judaísmo y cuánta cosa y secta que existían, y doctrinas de hombre y tradiciones. Bendito sea el Señor. Por eso que había gozo en Pablo. ¿Cómo no se iba a alegrar Pablo? Un siervo sufriente,
un apóstol que sufría por sembrar la buena palabra, la buena semilla, y ver que allá en Roma, donde él aún no había llegado, habían fieles que ya eran prácticamente compañeros de él porque predicaban el evangelio. Gloria al Señor. Nosotros debemos de alegrarnos, hermano, en el Señor cuando hay un apoyo, cuando se levantan hombres que predican la verdad de Dios. Yo y usted tenemos que alegrarnos por aquello. Pablo se alegraba de gran manera, que lo hizo manifiesto en una oración a Dios. Y lo graficó y lo quiso que ellos tuvieran ahí y lean el gozo como él se alegraba por ellos. Y todo esto iba a cambiar, hermano, en el Señor, el pensamiento que la iglesia de Roma tenían, hermano, contra el apóstol Pablo. Entonces la gratitud viene porque por el trabajo, por la fe genuina de estos hombres de Dios. Vamos a ver el verso 10 al 15 y creo que con esto vamos a terminar porque ya estamos pasando más de la hora ya. Pablo manifiesta su deseo. Esta parte me gusta mucho, es linda. Pablo manifiesta su deseo, verso 10 al 15, rogando que de alguna manera tenga al fin la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Yo quiero ir a ustedes y quiero que Dios me ayude porque tengo anhelo, tengo deseo de estar con ustedes. Porque deseo veros, mire, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común en vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria al Señor. Aquí vemos que Pablo comienza a preparar su viaje. Había sido impedido, quería haber ido, pero aún no era posible. Ir a visitar con finalidad. La visita de Pablo era una visita con finalidad. Una visita que él quería, hermano, alcanzar un propósito. Pablo no viajaba por viajar. Pablo no visitaba por visitar. Pablo visitaba porque tenía un propósito y quería alcanzar un objetivo. Mire qué importante lo que estoy diciendo. Propósito y objetivo. Todos los ministerios tienen que tener un propósito y un objetivo. Y tú también, hermanos que me escuchan, tu vida en el Evangelio tiene que ser una vida marcada con propósito y luego lograr un objetivo. Si tú no tienes un propósito mientras caminas en el Evangelio, oye, tu vida no va a ser fructífera para nada. Hay que comenzar a tomar un propósito y luego alcanzar el objetivo que tiene tu propósito. No sé si me entendiste. Trato de ser lo más claro posible. Gloria al Señor. Dice que quería comunicar algún don.
El don del griego charisma, que significa un regalo de gracia, vale decir, para dar gracia a lo que ha recibido de gracia. ¿Cuál era el don que quería comunicar? La palabra, el regalo, una doctrina, una enseñanza. Pero ¿sabe que lo que a mí me llama mucho la atención de esto? Es que Pablo era un tremendo hombre. Hablaba 4 idiomas. Había estudiado en la doctrina, en la universidad muy famosa de aquellos tiempos. Tenía doble nacionalidad. Era un tremendo teólogo. Conocía la ley muy bien. Era un tremendo gigante. Y él se dirigía a una iglesia pequeñita. Quizás que los conocimientos teológicos de esa congregación eran lo mínimo, ni siquiera lo básico. Pero ¿dónde se ve la humildad de este hombre? Él dice: yo quiero ser edificado mutuamente con ustedes. ¿Sabe qué es lo que es ser edificado mutuamente? ¿Has tenido tú la experiencia de ser edificado mutuamente alguna vez? Yo la he tenido. Sentado en ese asiento, donde me siento siempre, tras de mi escritorio, porque manejo un escritorio ahí, y un lápiz y un cuaderno, y quien predique, estoy anotando algunas cosas. Y de ese asiento, una persona, un hermano, yo le llamo un hermano de la iglesia común, ha edificado mi espíritu. Podríamos decir, ¿cómo Pablo pensaba ser edificado de unos hermanos que estaban comenzando, que a lo mejor estaban recién aprendiendo a darse un testimonio de gratitud? Pero Pablo, sin embargo, en su humildad que tenía, él quería que ese pique de hermano recién convertido a Cristo lo edifiquen. Él dice: para que lo que ustedes sepan sea confirmado. Él no iba para rebatir una teología. El propósito de él era llevar una enseñanza para que ojalá confirmar el conocimiento poco que tenían ellos tocante al evangelio, a la salvación, a la justificación, a la santidad, cosas importantes. Él quería en su corazón, en el propósito de su fuerza interna, era que esa iglesia sea edificada. Gloria al Señor. Alabe al Señor en su hogar. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, un regalo, un conocimiento, una teología, una argumentación, una exhortación. Quería llevarle un regalito a ellos, una exhortación, una palabra linda quería llevarle. No hay nada más lindo ser edificado mutuamente. Siempre, yo fui corista muchos años, fui corista. Bueno, todavía recuerdo tocar un poco, pero ya la habilidad ya no es la misma. Y muchas veces fui edificado tocando mi instrumento. ¿Sabe cómo es la edificación mutua? El corista está privado muchas veces de gozarse libremente, está privado. ¿Por qué está privado? Porque él está cumpliendo un papel fundamental de amenizar la adoración y hacerla de una manera muy buena para que sea acepta al Señor. Y esa es su preocupación. Lo digo por experiencia. Y ve que todos los otros hermanos, algunos danzan, otros dicen aleluya, gloria a Dios, hablan lengua, y ellos ahí están cantando solamente, mirando el himnario. Bueno, ahora el coso este.
la proyección. Pero qué lindo es cuando hay una administración mutua. Cuando está saliendo linda la administración coral, los ministros de la alabanza, como se dice hoy día, están ministrando lindo, o sea, se prepararon, oraron, ayunaron, hay un buen ambiente, hicieron ensayos y comenzaron a cantar, y la congregación comenzó a emocionarse y comenzó a sentir la presencia del Señor y comenzaron a llorar, y los hermanos ahí comienzan a ver esa manifestación dentro de la congregación, y ellos también por esa manifestación, por ver ese quebrantamiento que hay en las personas que están ahí, también ellos son tocados y comienzan a llorar y comienzan a sentir el fluir de Dios, y eso se llama una edificación mutua. Eso es lo que quería el apóstol Pablo, ir allá, enseñar, instruir, pero al mismo tiempo ser también mutuamente edificado, que el gozo sea realmente para que todos se gocen. Nos bendiga el Señor. Alabe al Señor. Mutuamente, por la fe. Pero no quiero, hermano, que ignoréis. Le está diciendo, mira, yo quise ir muchas veces, pero no ha sido la voluntad de Dios. Pablo se movía en el tiempo de Dios. Moverse en el tiempo de Dios es lo más lindo que pueda haber. Cuando tú te mueves en el tiempo de Dios, en el cairó de Dios, a ti te va a ir bien. Claro que sí. Se me viene a la memoria la historia de este que huyó después que engañó a su padre, Jacob. Se fue, pero se fue antes del tiempo. Hizo todas las cosas apresuradamente antes y tuvo que sufrir 20 años trabajando como esclavito, literal. Entonces hay que moverse en el tiempo de Dios. Dice el verso 14, lo quiero aclarar. A griegos y a no griegos, a sabios y a no, y a no sabios soy deudor. Él se sentía deudor si no llevaba el evangelio. Es una deuda que tiene usted y yo si no cumplimos nuestro llamamiento. Si no predicamos el evangelio, estamos en deuda con el Señor. Dios me ayude para no cansarme de predicar, para no estar en deuda. Aunque no le predico a griegos ni a griegos ni a sabios, pero de alguna manera estamos tratando de ver la palabra. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hermanos, no hemos podido terminar el capítulo 1. ¿Qué quiere que le diga? Pero hasta aquí la palabra del Señor, y que Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Lo que queda del capítulo 1 es muy lindo. Saludos para el hermano Jonathan Alvarado. Dice, saludo del bosque. Dios bendiga a los hermanos del bosque. Jonathan Alvarado. Pero voy a comenzar. Bueno, voy a comenzar de primero. Bueno. Saludo. De Telvina Catalán Pacheco dice, hermosa alabanza. Dios bendiga a todos mis hermanos. Saludos desde Coyhaique, ¿no? O sea, la hermana encontró solamente la alabanza linda nomás. La palabra no. Bueno, que sea así. Que Dios bendiga a nuestra hermana. Verónica Cid Díaz dice, Dios le bendiga mucho desde Concepción, y pide ayuda de oración por la familia Valderrama. Vamos a estar orando por la familia Valderrama,
Que Dios bendiga a nuestra hermana. Gracias al Señor. Tenemos una petición y pide oración y pide ayuda de oración por la familia Valderrama. Cid. Ya. Dice Nuldelcia. Cid. Ya. Nusdel, Cid y Cid Díaz. Sí, son 3 familias, vamos a estar orando por ellos. A la hermana Berito Méndez dice: muchas bendiciones, Pastor Julio. Cada día Dios le dé sabiduría para poder entregar estas enseñanzas a la iglesia desde Serena. Dios bendiga a nuestra amada hermana. David Márquez dice: Dios le bendiga al predicador y a los que le rodean. Estamos en pandemia, es necesario pedir a Dios su protección. Vienen tiempos más difíciles, así es, pero tenemos la confianza puesta en Dios y por eso estamos orando todos los días. Guido Rodrigo dice: saludos, pastor y congregación. Dios bendiga sus vidas grandemente. Les veo desde Bonifacio. Dios bendiga a nuestro hermano Guido Rodrigo desde Bonifacio. Que Dios te bendiga, hermano. Gracias por estar en sintonía. Nancy Pérez Mancilla dice: que el Señor bendiga al pastor Julio y los hermanos. Los saluda su hermana Lázaro y la hermana Nancy de Quellón. Dios bendiga a este lindo matrimonio que abrió sus puertas cuando la primera vez que fuimos a Quellón, y recuerdo todavía esos lindos pulmay que nos servíamos. Así que Dios te bendiga, hermano Lázaro. Petición de oración por Víctor Sagredo, quien está hospitalizado en Concepción, la cual está contagiado con el COVID-19. Vamos a orar al Señor después de los avisos. La hermana Patricia Medina dice: amén. Qué enseñanza tan maravillosa. Dios bendiga a nuestra hermana Patricia de Niebla. La hermana Magali Rodríguez dice: bendiciones, pastor desde Chillán. Dios bendiga a la hermana y a todos los hermanos de Chillán. Ruth Aros Barría dice: Dios le bendiga, Pastor Julio, junto a su familia y congregación. Le damos gracias a Dios por esta maravilloso estudio. Dios bendiga a nuestra hermana que nos saluda también. Jonathan Alvarado dice: saludo del bosque. Dios bendiga, hermano Jonathan. Hermano Jaime Bozo dice: saludo, mi pastor desde Puerto Montt. A usted, su colaborador, mi hermano Ángel, y cada uno de sus hermanos y hermanas, la Iglesia Unión Cristiana de Respino y sus locales, con amor de Jesucristo. Dios te bendiga a nuestro hermano Jaime Bozo. Sí, lo conozco. El hermano que viste de verde. Que Dios le guarde en estos días complicados y difíciles. Que Dios te bendiga mucho, hermano Jaime. Ramón Cárcamo dice: hola, Iglesia del Señor y Pastor Julio, le saluda de Osorno y por aquí edificándome. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Hermano Pedro Ancao dice: bendiciones, mi pastor. Pido ayuda de oración por mi familia, por mi hermana Clementina, Lucía, Marina, Lidia y Rosa. Estoy orando por ella para que un día puedan conocer a Dios. Dios le bendiga, hermano Pedro. Gusto saludarle. Gracias por escuchar y por también saludarnos. Estaremos orando por su familia y tengan la seguridad que Dios va a responder a sus oraciones y a todas las oraciones nuestras. Hermano Patricia Muñoz, muchos saludos, Pastor Julio. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Te saludamos desde Paraguay. Dios bendiga a nuestro hermano de Paraguay, la hermana Patricia Muñoz. Muchas bendiciones. Gracias al Señor. Nos veremos el domingo entonces. Vamos a orar al Padre por las peticiones y por ustedes y todos. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos diste hoy una vez más y poder haber transmitido estas enseñanzas de tu palabra.
pidiendo, Señor, que esta palabra haya sido de bendición y sea de bendición para los muchos que verán después. Te pido, Señor, ahora por las peticiones, Señor, de esta familia que están enferma, contagiada de este virus mortal. Padre, a distancia pongo mis manos por fe, Señor, y reprendo ese virus mortal, Dios mío, y tú puedes curar y puedes inyectar sanidad. Tú tienes la medicina correcta y poderosa, Señor. Oh, a través de esta oración pido que tú te glorifiques, Señor, y que sane a los enfermos, no tan solo a aquella familia, sino que a todos los enfermos, hijos tuyos e hijas tuyas que están siendo tocados por este virus, Señor. Tú les sanes para la gloria. Pido creyendo en tu palabra, Señor, y sigue, Señor, protegiendo a toda tu iglesia en todo el mundo y en este lugar, en este sector y en los campos donde tú me tienes ministrando. Te pido salud para ellos, para la gloria tuya, Señor. Te pido por la familia de mi hermano Pedro, Señor, personas que aún son inconversas, pero tu palabra es la que tiene poder, Señor, y te pido, Padre, que tu Espíritu Santo comience a tratar en esos corazones duros, en esos corazones endurecidos. Señor, tu palabra, Padre, es poderosa para poder penetrar y romper toda ligadura y atadura. Padre, pido que tú pronto, Señor, le des una oportunidad a esta familia. Te pido una protección especial para esta noche, para todos los auditores y para todos mis hermanos de todo lugar, las familias, Señor. Líbrales a nuestros hijos, les guarde y les proteja, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.